¿Qué tal? Nuevamente estamos haciendo videos, ya que no podemos salir mucho a pasear, para poder contar cómo es la coyuntura de este negocio, de esta situación en la que estamos viviendo, con los distintos actores dentro de lo que es el negocio de inmuebles. Y hoy estamos con Luisa Pater. Luisa Pater es el gerente general de Trendy Host. Trendy Host es una empresa de administración de alquileres, de alquileres temporales, de alguna manera. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Hola Santiago, ¿qué tal? Sí, efectivamente, Trendy Host es una empresa que tiene un cliente final, que es una persona que quiere alquilar un departamento, y tiene un cliente primordial, digamos, que es el inversionista, que es el dueño de este departamento, ¿no? Entonces, a nuestro inversionista, a nuestro cliente primordial, nosotros lo que hacemos es prometerle una renta. Eh, Estas personas eh, invierten una cantidad de plata, compran una propiedad y el valor que le da Trendy House a estos inversionistas es no tener que, es quitarles el dolor de cabeza, no tener que ocuparse de lo que implica generar esa renta. Ellos no buscan, los inquilinos no consiguen, los inquilinos no entregan llaves, reciben llaves, no limpian su departamento, no lo implementan, no compran la implementación. Ellos simplemente reciben un dinero que hemos pactado a final de cada mes. Y por otro lado, esas Correcto. personas que buscan alquilar un departamento, nosotros tenemos una cantidad de plataformas en las cuales los hacemos disponibles de una manera efectiva y eficiente y a un precio competitivo. Ujú. Correcto, pero entonces es una especie de inmobiliaria mezclada con agencia de turismo, con administrador hotelera, o sea, es un poco de todo. No, sí, no, bromas aparte, no está muy lejos de eso. Trendy Host es una empresa allegada, no es una empresa dependiente ni subsidiaria, es una empresa allegada a la inmobiliaria Edifica, ¿no? De hecho, Ah, correcto. el motivo por el cual decidimos hacer este emprendimiento, yo soy fundador de Trendy Host, y mis socios son además socios de Edifica, por eso es una empresa allegada. Y el motivo por el cual decidimos esto es porque teníamos básicamente inside information, ¿no? Edifica es una inmobiliaria que ha crecido muy bien en los últimos 10 años, se ha hecho una cartera súper interesante de buenos clientes y hará unos 4 años, 4 o 5 años, Edifica empieza a notar que existe una cantidad de personas acá en Lima que ya estaba comprando pues su tercera, cuarta, quinta propiedad con el objetivo de tener una renta que sea un poquito más interesante que la renta que le da la banca tradicional. Sin Correcto. embargo, estas personas al tener un puñado de propiedades se dan cuenta que es muy difícil administrar la renta, ¿no? Y ahí es cuando se nos prende el foquito y decimos, oye, ¿por qué no hacemos una empresita que se dedique justamente a eso, ¿no? En administrar la renta para ellos. Y así fue que nació Trendy House. Como buen emprendimiento, en el camino ha tenido también algunos giros de timón, ¿no? Nuestros primeros contratos hace un poco más de 3 años, hace sí, poco más de 3 años, este, fueron de renta fija, ¿no? Le dijimos, oye, dame tu departamento y yo fijo todos los meses esta cantidad de plata, ¿no? Claro. Luego nos dimos cuenta que el público más rentable para estos departamentos eran los que rentan de corto plazo, ¿no? Y esa renta de corto plazo es producida básicamente por viajeros. Correcto. Y el turismo en la ciudad de Lima tiene una estacionalidad. No todos los meses tenemos el mismo flujo de turistas. Entonces, prometerles a estas personas la misma cifra todos los meses nos ponía en ciertos meses en un problema de caja gigantesco. Claro. Este, Luego fuimos migrando y los siguientes contratos que se hicieron ya eran de renta variable. Y si tú sumas lo que recibe este inversionista eh, todos los meses, al final del año la renta anual termina siendo más alta que la renta fija que firmábamos antes, cosa que nos dio también una ventaja con gente que tiene una mente un poco más analítica, ¿no? Ujú. Este, O sea, y el riesgo les dio resultado de alguna manera. el riesgo dio un poco de resultado y un poquito que en los primeros 2 años tuvimos que subvencionar esta decisión de dar rentas fijas de nuestro bolsillo, pero como todo buen emprendimiento, perfectamente conscientes que es una inversión que
queríamos hacer, ¿no? Correcto. Y como tú bien dices, sí, pues, ¿no? Entra el mundo inmobiliario ahí porque solamente trabajamos con edificios que aún no se han construido y se hace la venta por adelantado cuando aún no existen estos departamentos. Entonces se trabaja muy de la mano con la inmobiliaria. Y también hay un tema de turismo ahí porque nuestro público más rentable son justamente los viajeros, la gente que quiere alquilar un departamento por corto plazo en vez de irse a un hotel, ¿no? Que ese tipo de viajero cada vez existe más en el mundo. Ujú. Bueno, pero cambió todo. De golpe cambió todo. Sí, sí, ¿Y cuál sí. es, pues, digamos, cuál es la problemática en la que tienen ustedes? Porque, a ver, compromiso de renta el propietario hoy no tiene. O sea, tendría un compromiso de renta variable, pero si no se pueden alquilar estos inmuebles a la gente, hay una especie de parate ahí. O volvieron al esquema de fija y están poniendo plata, ¿no? No, me gustaría tener esa espalda, pero no, No. es imposible. Sí, efectivamente, ¿no? En el momento en que cae la cuarentena, en que se anuncia la pandemia, nosotros teníamos una renta que estaba generada en un 95% por renta de corto plazo, por viajeros. Ujú. Este, y teníamos un portafolio más o menos balanceado de rentas fijas, cuyos contratos aún no vencían, no se renovaban, y rentas variables, que eran la menor parte de los contratos, y rentas mixtas también, ¿no? Que te prometen un monto y por encima de ese monto una variabilidad. Ah, ok. Pero cae esta pandemia y lo primero que tuvimos que hacer es hacer un inventario rápido. Aquí ya te estoy hablando, van a ser distintos rangos de tiempo, pero estamos hablando en un tiempo de horas. En un periodo de 28, de 24 a 48 horas, hacer un inventario rápido de qué inquilinos tenemos en casa que van a tener la necesidad de quedarse porque no tienen cómo regresar a su país de origen, qué Por inquilinos ejemplo, sí han claro. podido agarrar un vuelo humanitario, que en las primeras semanas se habilitaron bastantes, y cuáles son los rangos de tiempo que vamos a manejar para todos estos y, por supuesto, cuántas cancelaciones vamos a recibir. Tenía Claro. una persona en mi equipo en ese momento que se dedicaba únicamente a procesar cancelaciones todos los días y me pasaban un reporte todos los días de cómo era el pico de cancelaciones. Que es la Este, cancelación del viajero que iba a llegar en una fecha y de repente ya esa fecha no existió más. no tenía cómo Ese llegar viaje porque no el existe. aeropuerto estaba cerrado, ¿no? Correcto. Entonces, eh, el acto número uno en ese momento fue ver con los inquilinos, ¿no? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es mi forecast? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Y sobre todo, ¿cómo me puedo ayudar de gente que no es gente de la empresa? Porque la gente que trabaja para Trendy en esas primeras semanas no se pudo mover de su casa. No tenía Claro. quien me entregue llaves, o me reciba llaves, o me limpie los departamentos. Eh, yo mismo no podía moverme de mi casa y algún artificio tuve que usar personalmente para moverme, alguna Para poder emergencia. salir. Claro, por supuesto. Entonces, Porque de hecho nada, es un negocio que va a seguir teniendo emergencias. ¿No? A ver, de todas maneras. sería como un hotel. Y los hoteles sí tenían su, digamos, su dotación mínima, pero seguían operando. Sin Así es. embargo, ustedes no tenían la posibilidad de dar el soporte, digamos, de hotelería necesario y tenían inquilinos que estaban todavía viviendo ahí. Así es correcto. Entonces, nada, la primera acción, como tú bien dices, fue una acción de emergencia, de ver qué hacemos, y ya más o menos como que tuvimos el inventario mapeado de qué es lo que iba a suceder en las siguientes 2 semanas. La segunda acción, que fue no mucho después de eso, la cuarentena se dicta el día 13 y el día 16 ya estábamos con nuestros inversionistas para replantear la relación con la empresa, ¿no? En pocas palabras, eh, teníamos este portafolio de contratos con los que tenemos que cumplir, como tú bien dices, renta fija, Ujú. renta mixta, renta variable, Renta variable. y tuvimos que comunicarles a ellos la imposibilidad de Trendy de cumplir con el contrato de la misma manera, porque el modelo del cual dependemos, los ingresos de los cuales dependemos, que son los viajeros, simplemente se achicó a nada, ¿no? Claro. Tuvimos una muy buena respuesta de parte de nuestros inversionistas, ¿no? La gran mayoría entendió perfectamente la situación, cada quien está en una situación particular también, por su lado, y hicimos eso, ¿no? En pocos días firmamos adendas que en pocas palabras lo que planteaban era
poner en pausa nuestro contrato mientras que dure esta crisis y retomarlo apenas las condiciones se acerquen a la anterior normalidad, ¿no? No digo vuelvan Pero, a la normalidad porque eso no va a suceder, pero apenas las ujú, condiciones se acerquen un poquito a algo que veíamos como familiar, podemos retomar el contrato que teníamos antes. claro, pero esas adendas de alguna manera los eximen a ustedes de, de la renta cambiación de acción a los propietarios en este momento en el pago de los gastos comunes, Sí, correcto. todo el Mira, inmueble. es una súper buena pregunta. Sí, efectivamente, nosotros, esta cartera, este portafolio de propiedades que administramos, genera una cantidad de gastos y hasta antes de la cuarentena generaba una cantidad de ingresos y producto de estas utilidades es que podíamos pagar renta. Al caerse el tema de los ingresos, lo mínimo que podíamos hacer nosotros con nuestros inversionistas era garantizarle el pago de los gastos, ¿no? Entonces, Correcto, o sea que, ese, que el ese departamento cueste dinero. exactamente, ¿no? Ese trato que resumías un poquito, en pocas palabras, es una adenda más complicada y mejor elaborada, pero en pocas palabras, ¿qué es lo que decía? Decía, mira, no te preocupes de los gastos que genera tu departamento, nosotros vamos a seguir, pase lo que pase, vamos a seguir pagando el mantenimiento, el agua, la luz, el cable y todos los gastos que genera un departamento de ese tipo, ¿no? Adicionalmente, vamos a tratar de buscar otra fuente de ingreso. Y cuando esa fuente de ingreso llegue, apenas llegue esa fuente de ingreso, vamos a, número uno, pagar los gastos, y si alcanza, fantástico. Y si sobra, le vamos a dar directamente a ti, ¿no? A medida que Correcto. generemos un ingreso un poquito mayor, ese sobrante, ese excedente va a ser un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y cuando lleguemos a generar el 40% de lo que solíamos generar antes de la epidemia, ahí recién cobraremos un 10% de fee administrativo como Trendy House. Antes de Correcto. Ah, eso, ok. todo va para el inversionista y para el departamento. Ujú. En eso estamos ahora. De hecho, ahorita, dentro de un segundo, ya sé cuál es tu siguiente pregunta. Dentro de un segundo te voy a decir cómo es que conseguimos estos ingresos alternativos. Pero el primer mes de los 6, se hizo un pozo por cada edificio, de tal manera que no se individualiza este ingreso, sino que todos los inversionistas del mismo edificio hacen uso de un pozo. Si de 10 departamentos se alquila uno, pues ese uno partimos en 10 los ingresos y los repartimos, ¿no? Ah, correcto. Este, Es una especie de entonces, cooperativa de propietarios dentro de tus de cada clientes. edificio, ¿no? Nosotros administramos 160 departamentos dentro de 6 edificios y en el primer mes pudimos entregar excedente a uno de los 6 edificios. Los edificios. En este segundo mes, que ya la semana pasada hemos pagado, hemos podido pagar a 4 de los Ah, edificios. bien. Y si todo sale bien, a fin de mes de junio ya todos nuestros inversionistas pueden tener un pequeño ingreso de ese excedente que estamos generando. Así Ujú. que yo creo, es poco, no es mucho, pero yo creo que estamos viendo luz al final del túnel. Bien. Porque ahí también está, o sea, no sé si ustedes tienen, ya yendo más al lado de lo que es un administrador, si ustedes tienen el control de las administraciones de los edificios donde están, o tienen que estar lidiando también con este otro grupo que también le está pasando mal, supongamos, o sea, los administradores que tampoco pudieron cumplir con su rol, entraron hay muchos edificios, pasa en el mercado de, no tanto en Trendy, pero el mercado de Trendy, pero sí en el mercado general de edificios, que muchos edificios están migrando de administrador o están migrando a autoadministrarse o autogestionarse por las distintas respuestas que pudieron dar los administradores ante la cuarentena. Hay administradores, Sí. como hablábamos hace 15 días, que es para sacarse el sombrero, y hay administradores que no saben dónde dejaron el sombrero. O sea, que están con Sí. el sombrero buscando plata para conseguir recuperar esos edificios, porque el panorama fue muy incierto para todos, las respuestas tuvieron que ser demasiado rápidas y con una cintura
digamos, yo diría que es una cintura rígida, porque no hay mucha manera de ir jugando sin saber hacia dónde va el panorama, entonces a veces es mejor el camino seguro. Pero sí hablamos hace un ratito del tema del manejo de caja, de estos ingresos adicionales, y de tal vez la importancia de garantizar la recaudación de estos ingresos, por cómo es que los ingresos están llegando, ¿no? Mira, sí, pues ya entramos de lleno al tema de nuestra reunión de hoy. Efectivamente, ¿no? La administración de edificios en una ciudad como Lima es un negocio complicado. Nosotros directamente no lo hacemos. Nosotros trabajamos muy de cerca, muy de la mano con la administración de cada uno de los edificios en donde trabajamos. Pero el inventario de departamentos que tenemos en cada edificio no es la mayoría de departamentos, ¿no? En el mejor de los casos administramos poco menos del 20% de los departamentos que hay en un edificio, ¿no? Entonces, no es tan directo como para además hacernos cargo de la administración. Otra realidad Sí, que también sucede... o decir, ok, durante este tiempo no hacemos el cobro de gastos comunes, ¿por qué? Porque los estamos financiando nosotros, Claro, Trendy o lo que sea. claro, mira, te digo, ¿no? Tan de la mano trabajamos que, por ejemplo, en las primeras semanas, en el primer mes casi de cuarentena, las empresas que dan seguridad a las administraciones de los edificios no estaban inscritas en Discamec, en la Dirección Nacional que supervisa y regula este tema. Solamente esas empresas de seguridad permitían que sus trabajadores se movilicen por la ciudad. ¿Qué hicimos nosotros? Claro. Le dijimos a la administración del edificio, mira, esa gente de seguridad tiene que darte servicio porque el edificio no puede quedarse sin seguridad, de ninguna manera. ¿Qué hacemos? Mira, pongo uno de mis departamentos que se quedó vacío a disposición de tu gente y que ellos se muden al departamento, al edificio. Que vivan en un departamento como el resto de residentes, que no vayan a su casa un mes, ¿no? Claro. Pobre su familia, pero de esa manera ni ellos se quedan sin trabajo, ni el edificio se queda sin seguridad y no exponemos a nadie a un contagio. Y por supuesto, nosotros muy agradecidos de que el edificio tenga seguridad y un mínimo de servicios y el edificio también muy agradecido de tener una manera de solventar esta crisis, ¿no? Claro, esas son cuando decía que se sacaron el sombrero, o sea, que para sacarse el sombrero, sí, son decisiones para sacarse el sombrero. No, o sea, tanto para ustedes a la hora de poner la infraestructura, como también para los vigilantes que están quedándose adentro durante 1 o 2 meses, que pudo haber sido, sin ir a su casa, sin ver a su gente. Está bien, viviendo en muy buenas condiciones, porque de hecho los departamentos que manejan ustedes seguramente tienen excelentes condiciones, pero igual no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Y de hecho, mira, un tema que ya tiene un carácter humano, ¿no? Muy grande, pero algunas de estas empresas administradoras sí estaban registradas en Discamec. Eso quiere decir que su personal de seguridad sí puede moverse a su casa y luego ir al edificio para darle seguridad al edificio. Claro. Pero ¿qué involucra eso? Eso involucra que todos los días utilicen transporte público. El transporte público, según el Ministerio de Salud, es la segunda fuente de contagio más grande después de un hospital. Entonces, sí. Y un entonces mercado. o un mercado, ¿no? Entonces, es mucho más seguro para ellos y para sus familias que pasen estos periodos prolongados de tiempo en los departamentos y que utilicen el transporte público una vez al mes para ir a su casa y estar con su familia un mes, y luego lo utilicen otra vez al siguiente mes para volver a tomar otro turno mientras que alguien estuvo en el departamento. Claro. En fin, ese problemita de esa manera estuvo resuelto y los primeros 2 meses funcionó muy bien. Ahora ya hay un poquito más de movilidad y ahora ya el transporte público está un poquito mejor regulado. Hay menos aglomeración, cuesta más, pero hay menos aglomeración. Y voy otra vez al punto central de tu pregunta, ¿no? Que al final nunca lo hemos expuesto. ¿Qué cosas sacamos nosotros de la manga? ¿Cuál fue la reinvención? ¿Qué hicimos nosotros para asegurar esos ingresos que se habían cortado de la nada, ¿no? Para empezar, una anécdota, porque esto creo que nunca se va a volver a repetir. Yo tengo 48 años de edad,
¿no? 29 años de estos estoy trabajando en turismo, ¿no? Eh, en distintas áreas del turismo y de esos 29 años, casi la mitad en hotelería específicamente. Entonces, en todo este tiempo yo he visto un montón de crisis pasar por acá. Yo cuando empecé a trabajar en turismo había todavía terrorismo en el Perú. He visto el cólera, he visto la crisis financiera del 2008, he visto un montón de la toma de rehenes de la embajada de De la Japón. embajada. Mira, un montón de crisis han pasado que le han pegado al turismo, pero nunca en mi vida, y esto es algo que le decía a mis inversionistas cuando hemos renegociado los contratos, nunca en mi vida había visto una crisis que venga tan de golpe, ¿no? Que te acostaste el día anterior con una realidad y te levantaste el día anterior con otra realidad. Nunca en mi Sí, vida he correcto. visto algo que venga tan rápido. Y Claro, y número no dos, solamente nosotros, sino el mundo. todo el mundo. Y Claro, claro, a nivel global, eso fue claro, increíble, ¿no? Y número dos, nunca había visto una crisis que te baje de 100 a 0 los ingresos, ¿no? claro. Las crisis fuertes, ¿no? De 100 bajaste a 40, de 100 bajaste a 30. Nunca en mi vida había visto que tus ingresos se cortaron a 0 de un día para el otro. Jamás, Ujú. ¿no? En fin, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya están renegociados los contratos, ya estamos cubiertos los incendios, seguridad, mis inquilinos, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo se van a quedar? ¿De cuánto efectivo tienen disponible o de cuánto crédito tienen disponible para seguirme pagando? ¿Cómo reajusto sus tarifas para tampoco ser deshumanitario, ¿no? Y no Sí, acogerlo. sin duda, sin duda. Y una vez que lo básico ya estaba atendido, decimos, ya, ok, ¿dónde conseguimos más inquilinos? ¿Qué es lo que está sucediendo en Lima? ¿Qué puede pasar? De repente migramos los ojos un poquito a la renta de largo plazo, a la renta tradicional, al residente de Lima que necesita un sitio para vivir. ¿Por qué Ujú. habría nuevas personas que necesitan un nuevo sitio para vivir? ¿Por qué no todo el mundo se queda a vivir en su casa? Porque después Hicimos después de 2 meses de estar conviviendo con la misma gente en la casa, querés salir corriendo. ese fue un segmento. Claro, yo leía que las demandas de divorcio en Estados Unidos habían crecido. Ese fue un segmento, sí, sí. Hay un subsegmento que se llama coronadivorcio, ¿no? Claro. Que no voy a negarlo, tenemos por ahí 2 o 3 inquilinos de ese tipo, pero no fue el grueso, no fue el grueso del inquilinato, ¿no? Hicimos un material muy específico, digital, videitos virales, chiquitos, cortos, fáciles de entender, caricaturas, ¿no? Cosas muy Ujú. dinámicas, ágiles, frescas. Y empezamos a circularlos por redes sociales, por medios digitales, en distintas plataformas para ver quién levanta la mano. Existen estas herramientas del día de hoy que te permiten inmediatamente saber qué mercado está interesado, quién le dio clic, quién vio esas cosas que tú Claro. publicaste, quién las compartió, ¿no? Y encontramos rápidamente 4 segmentos de mercado que eran interesantes. El primero era gente joven que vive con sus padres o con sus abuelos y que no quiere contagiarlos, y que quiere mudarse a Correcto. un sitio independiente, ¿no? El Eh, autoaislamiento. el autoaislamiento, ¿no? Decir, ya, tarde o temprano yo voy a salir, pero mis padres no quiero que salgan ni a la puerta y no los quiero contagiar, así que yo me voy a mi sitio y ellos que se queden en el suyo. Y les mando delivery toda la semana. Número 2, estas personas que quieren vivir más cerca de su centro de trabajo porque no quieren usar transporte El público. transporte público. Por ejemplo, los Yo, esenciales esenciales o no, pero sí, que no querían viajar por el tema de transporte público, en su propio exactamente, auto no ¿no? lo podían hacer. O muchísima gente con un estrés muy grande en la cabeza que dice, tarde o temprano voy a tener que volver a trabajar y no quiero usar transporte público, de una vez voy a buscar un edificio ahorita, un departamento, Ujú. y usaré una bicicleta, un scooter o caminaré, pero no me meto de nuevo al metropolitano nunca más, ¿no? Y luego un tercer mercado eran estas personas que ya habían trabajado 40 días, 50 días en su casa por primera vez y se dieron cuenta que era posible y que de repente era más agradable y que dijeron yo voy a hacer esto el resto del año. No me importa que abran las puertas mañana, pero sí quiero un sitio bonito, cómodo, independiente, práctico, entonces voy a buscar un departamento que tenga estas características. Correcto. Eh, y el cuarto, que fue uno que rápidamente tú dijiste, era sí, pues efectivamente gente que la convivencia 24 horas al día resultó no siendo una buena experiencia para ellos. Ujú.
Bien, Así que nada. pero ahí dentro de tu propio negocio, o sea, encontraste nuevos inquilinos o nueva forma de, nuevas relaciones o nuevos insights de estos inquilinos, pero creo que también ustedes podrían, pensándolo no, ahora, si ustedes tienen el 20% de los departamentos de un edificio y un 80% que va a estar también sin personal doméstico, ¿no pudieron trasladar aquellos servicios de hotelería a esos otros departamentos? Digo, si no, abrimos negocio. Sí. Mira, en un corto plazo inmediato, no. De hecho, en un corto plazo inmediato, ante la ausencia de caja, que fue el tema más álgido, eh, nosotros tuvimos que reducir el tamaño de la empresa, ¿no? Es una decisión muy difícil. En Sí, mis obvio. en mis años de gerente, director, empresario de distintas empresas, es casi siempre la decisión más difícil, ¿no? Desvincular personas porque no te queda otra opción, o por cualquier otro motivo es la decisión más difícil de ejecutar y de tomar. Y lo tuvimos que hacer, ¿no? De una planilla de casi 30 personas, me tuve que quedar con 7, que son los Huevo. esenciales, sin los cuales esto Ujú. no puede funcionar. Pero claro, los primeros que tuvimos que dejar ir eran aquellas personas que limpiaban habitaciones y que entregaban y recibían llaves 24 Correcto. horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Porque básicamente Ujú. no tenían nada que hacer. Este, Se trató de hacer de la manera más humanitaria, más humana posible, ¿no? Hicimos uso de la poca caja que nos quedaba para indemnizarlos con algunos meses de sueldo y que no se vayan con simplemente su CTS, ¿no? Ujú. Pero sí, tuvimos que reducirlo. Y es un servicio que no tenemos el día de hoy. Tengo, bueno, una persona que me ayuda con estas cosas. Este, Sin embargo, mira, esto también es parte del proceso de reinvención. Este no es un servicio que yo quiero seguir teniendo, ¿no? O sea, este es un servicio que yo quiero seguir entregando, pero lo voy a tercerizar. Claro. Eh, y estoy gestionando con buenos proveedores cómo hacerlo de la mano, porque no existe un solo proveedor en la ciudad de Lima que haya hecho esto antes. No existe un solo proveedor en la ciudad de Lima al que tú le puedes decir, oye, el día de mañana te voy a dar 15 limpiezas y para el jueves te voy a dar 45 limpiezas y para el viernes te Ujú. voy a dar 62 limpiezas y te pago por cada limpieza, variable, 100% variable. No Claro. existe, ¿ya? Estamos negociando ahorita con 3 proveedores distintos el tema de la limpieza específicamente. Yo tengo 2 propuestas buenas, ¿no? Ante una nueva realidad. Hay una promesa, ¿no?, de volumen variable que se puede manejar con un fee, y los ojos están abiertos porque un negocio como el mío le abre las puertas a ese servicio a otros usuarios domésticos que ya están en el mismo edificio y con eso pueden Exacto. gestionar extras, ¿no? Exacto. Entonces, Y te obliga a concentrarte vos en tu core de negocio, o sea, en el foco de lo que tenés que hacer. Ahora eran 30, ahora son 7, exactamente. y tenés que concentrarte en cuál es tu negocio principal, como por ejemplo, dentro de nuestro rol de Pagos Perú como plataforma de recaudación, es tal vez sacarle a empresas como la tuya o empresas de administración todo ese foco de recaudar, de conciliar Sí, los ingresos, etcétera, etcétera, sacarlos de ahí, dejar que la gente haga lo que tiene que hacer y nosotros dar o poder proveer esa solución ahorrándole tiempo, ahorrándoles dinero también muchas veces. sí, Pero, sí, 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 de todas maneras. De hecho, mira, este proceso de reinvención que hemos pasado nosotros, uno con toda la experiencia y toda la vida que uno tiene, uno lee todos los libros de texto que caen en su escritorio, ¿no? Y ya lo has leído 1 millón de veces antes y dices, ah, qué interesante, pero recién cuando te toca una situación como esta, es que tú dices, ok, este tipo que escribió este libro tenía razón y lo estoy aplicando y efectivamente funciona, ¿no? Este ujú, proceso que estamos pasando nosotros, estamos hiper convencidos que pasa por un proceso de tercerización y de automatización, ¿no? correcto. La tercerización, acabamos de tocar un ejemplo súper claro, ¿no? No creo que vuelva a contratar en planilla una sola persona más de limpieza, nunca más en la vida. Si las cosas vuelven a normalidad, si vuelvo a administrar 160 o 200 o 500 departamentos como tenía en el pipeline original, de renta de corto plazo y tengo que hacer 320 limpiezas diarias, no voy a tener una persona de limpieza nunca más en la Claro. planilla.
va a ser un servicio tercerizado. Y la entrega de llaves y la recepción de llaves también. Y mira, cualquier cosa que no sea el core de mi negocio también será tercerizado, ¿no? Y la otra es la automatización, ¿no? Un servicio como el de Pagos Perú, por ejemplo, calza como anillo al dedo porque yo no me encargo de recaudar plata, ¿no? Para eso existen empresas. Y si lo hacemos de manera automática y no hay seres humanos en la transacción, 1.000.000 de veces mejor, ¿no? Ahorita lo hacemos así para reservas, por ejemplo. A mí me caen reservas que entran automáticamente a mi PMS, a mi sistema de administración de inventario, sin que un dedo humano haya pasado por un teclado. Y listo, Claro. y el departamento ya está guardado y ya sabemos las fechas y se hace el cobro, y se garantiza la reserva y reciben un mail de confirmación y la persona que supervisa esto recién se entera cuando se levantó a las mañanas siguientes, ¿no? Claro, exacto. Entonces, nuestro proceso de reinvención pasó, como tú ves, por algunas fases de criterio, de decisiones, de conversaciones, que son muy personales, pero por una fase muy grande de tercerización y de automatización, que es fundamental. Bueno, y de comunicación, como dijiste, o sea, todo el tema de las estrategias de comunicación, de tratar de identificar estos nuevos, estos nuevos inquilinos, estas nuevas necesidades que surgieron, y obviamente la generación de valor, ¿no? Que en este caso la generación de valor está tanto en la propuesta de ustedes como en aquellos servicios tercerizados, que van a estar cada uno haciendo las cosas que le corresponden hacer, ¿no? Pero tiene que estar de una manera bien integrada. Bueno, creo que nos están quedando solamente 5 minutos, así que después tengo que editar y todo. Pero Luis, muchísimas gracias por la charla. ¿Algo que te gustaría agregar? No, mira, de repente sí, el último punto que tocaste, ¿no? La generación de valor es súper importante, ¿no? Estamos súper conscientes que el valor que le damos al inversionista es justamente no tener que ocuparse del día a día de la generación de renta. Y eso, el día de hoy, que hacemos renta tradicional, no es un valor gigantesco, pero tarde o temprano vamos a regresar al modelo que manejábamos antes, y ahí sí que entregamos un valor muy grande, ¿no? Porque entregar llaves a las 2 de la mañana y limpiar departamentos de un día para el otro, créeme que es un dolor de cabeza, ¿no? Sí, Y ese dolor de cabeza, esa aspirina gigantesca se la damos a todos nuestros inversionistas. Perfecto, sí, porque además es la generación de valor para el inversionista y la generación de valor, seguridad, protocolos para quien va a alquilar, ¿no? Porque hoy por hoy, supongamos, cuando todo vuelva a una semi-normalidad, el virus va a seguir dando vueltas, etcétera, y yo voy a decir, ¿qué hago? ¿Me tomo, o sea, alquilo un departamento o me voy a un hotel? Y los hoteles mismos, entonces si alguno dice, pero el hotel tiene más protocolos que el departamento, porque el departamento anda a saber quién lo limpia, pero en el hotel entra gente de todos lados todo el tiempo y la rotación es mucho más grande, entonces uno va a estar menos aislado. Son decisiones que nos van a pasar por la cabeza constantemente, ya no... Vamos a pensar. Mira, yo creo que el viajero del año 2021 va a tener que tomar una decisión que no es fácil, pero va a decir, ok, este hotel donde siempre me he quedado es fantástico, es gigantesco, tiene unas instalaciones de primera, pero realmente quiero bajar a tomar desayuno con otras 150 personas a ese desayunador. Exacto. Creo que mejor alquilo un departamento, ¿no? Sí, por eso, son decisiones que la gente va a tener que empezar a tomar y es ahí donde está también esa generación de valor, no solo para el propietario, sino también para el turista o el inquilino, sí, que también es clave. Yo alquilo, por eso digo que la generación de valor del inquilino me parece genial. Pero bueno. Así es. Bueno, Luis, muchísimas gracias de nuevo. Yo calculo que vamos a estar subiendo este video pronto, hoy por la tarde, lo voy a editar y lo vas a estar subiendo. ¿Ok? Súper. Bueno, gracias a ti, Santiago. Nos estamos viendo pronto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, un codazo, lo que sea, pero fuerte. Lo que sea, virtual. Chao, hasta luego, un gusto. Nos vemos. Gracias. Chao.